espacio este miércoles 23 de noviembre. Estamos de vuelta con ustedes a través de la señal de Canal I y también en nuestra conversación con Jesús Seguías, presidente de Datincorp. Dejábamos en la parte anterior una idea que tenía que ver con un contrincante que está consolidado como fuerza política, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la candidatura de Nicolás Maduro. Por otro lado, un archipiélago de liderazgos, un montón de liderazgos que el mayor de ellos, según algunas encuestas, puede llegar al 10, al 15%. El caso de nuestro invitado habla de 8 puntos porcentuales. Le preguntaba si en esa misma idea de conformar un liderazgo colectivo, la primaria jugaba algún papel que pueda tributar a esta realidad. Es decir, la primaria puede ser un escenario de beneficio precisamente para conjugar a todos esos liderazgos, o por el contrario, porque hay posiciones encontradas al respecto. Hay quienes han dicho, por ejemplo, Pedro Pablo Fernández acá en estudio decía que de la primaria la oposición podría salir hasta más fracturada. No, sin duda alguna. Yo creo que las primarias ha sido, digamos, un planteamiento ocasional, que apelaron a eso porque creen que con eso van a resolver los problemas internos y resulta que se están alejando. Yo soy un partidario absoluto de las primarias. ¿Por qué? Porque creo en la democracia, porque creo que los partidos políticos tienen que funcionar democráticamente. Pero en este caso particular que estamos viviendo en Venezuela, una primaria puede complicar más las cosas, porque el perfil del candidato que se va a escoger no necesariamente saldría de unas elecciones primarias. ¿Qué pasaría si en esas elecciones primarias el candidato que resulte ganador sea uno de los más radicales? Por ejemplo, ese candidato va a ser el candidato que va a garantizar no solo la victoria electoral, sino la capacidad de cobrar, que el gobierno le reconozca la victoria y, en tercer lugar, que pueda gobernar. Ese es el meollo, ese es el dilema. Y eso es lo que la oposición tiene que entender. Los chilenos tuvieron muy claro que para poder superar la dictadura de Pinochet, que de paso, 30 años después todavía están lidiando con la constitución de Pinochet, ¿no? Y los chilenos entendieron que el candidato ideal tenía que ser alguien que cumpliera 3 características. La primera, que tuviera capacidad de estadista, capacidad de, digamos, de política, un hombre experto en política, que sepa manejar un país complicado. En segundo lugar, tiene que ser un candidato que una al país para garantizar la victoria, que una al mayor número de ciudadanos y de electores. Pero en tercer lugar, y este es el más importante, que ese candidato tenía que caerle bien a Pinochet. Claro, tenía que generar confianza para una transición. Pues claro, porque es que estamos viniendo, nosotros no venimos de una fiesta democrática normal, no, Venezuela viene de un conflicto de más de 20 años, de una confrontación radical donde todos los actores han jugado muy duro, todos. Entonces, obviamente, el gobierno, que es el que controla en este momento todos los poderes de coacción en el país, el gobierno no le va a entregar el poder a quien le va a cortar la cabeza. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo en la historia universal. En ninguna parte. Siempre el poder se hace valer para evitar daños propios, simple y llanamente. Entonces el gobierno va a hacer valer eso. Y por eso digo que no se trata de tener un candidato bonito, ideal, que hable bien, que sea radical. No. Aquí hay que tomar decisiones muy pragmáticas. Muy pragmáticas. Saber lo que nos estamos jugando, saber el terreno que estamos pisando. Por lo tanto, la oposición necesita un candidato que tenga la capacidad de unir al mayor número, no solo de opositores, sino de venezolanos. Los números de los opositores en este momento no dan para ganarle holgadamente al gobierno. Y lo vimos en las elecciones pasadas del 2021. La oposición logró sumar todas juntas 4.5 millones y el gobierno 4.1 millón. Con esa diferencia es una muy brecha difícil. pequeña, claro. Entonces tienes que ampliar la brecha, tienes que ir más allá de los opositores. El tema es que hoy día hay opositores que empiezan
a darle rienda suelta a asuntos domésticos que no le interesa a nadie, que si devuelve mi tarjeta, que si mi tarjetica, que tú eres un alacrán, que tú... Mire, eso ya tiene que ser, tiene que pasarse el switch a eso. Y los venezolanos, los opositores, los dirigentes de oposición, tienen que darle al país una respuesta convincente, una respuesta confiable. Y el candidato tiene que surgir del consenso, porque tiene que ser un candidato que tenga esa capacidad de unirlo. Todos esos que se han propuesto tienen esa capacidad de verdad, de unir a todo el mundo y que todo el mundo cree en él. Segundo, tienen que tener capacidad de caerle bien al gobierno para que el gobierno no le reconozca la victoria. Que el gobierno sienta confianza de que no le van a cortar la cabeza. En tercer lugar, la capacidad de gobernar. Porque el chavismo en oposición, si empiezas a atacarlo, el chavismo en oposición es severo, es rudo. Y el gobierno nuevo tiene que tener un control confiable, digamos, tiene que generar confianza en las Fuerzas Armadas, estas Fuerzas Armadas. Y ese presidente tiene que tener capacidad de influir positivamente en estas Fuerzas Armadas. No la Fuerza Armada del año 1990. Es estas Fuerzas Armadas que hoy día son distintas a las anteriores y que son mayoritariamente chavistas. Entonces, ¿quién de esos candidatos que andan en la calle reúne esos tres requisitos? No basta con dos, tienen que ser los tres requisitos. ¿Quién los reúne? Y cuando empiezas a ver el listado de los que lo reúnen, pues te quedarás con dos o tres. No son muchos. Y eso tiene que ser escogido con criterio político, con consenso, con mucha capacidad de desprendimientos personales y ya bajar un poco el tema de las pasiones, o mejor dicho, el tema de la vanidad política, por Dios. Claro, la pregunta es si existe. La pregunta es si existe en los sectores políticos esa capacidad de desprendimiento, ¿no? Porque hasta el mismo escenario de primarias también amerita capacidad de desprendimiento y de visión real de las posibilidades que tienen cada una de las organizaciones, ¿no? Y en algunos casos no parece estarse viendo. Por eso yo dije en mi análisis reciente que lo correcto es que todos esos candidatos se pongan la mano en el pecho, y hagan un ejercicio de análisis propio, de una valoración de las propias fortalezas y cualidades que tengan, de saber cuáles son sus debilidades, si él realmente contribuye a la solución del problema de los venezolanos o es un obstáculo. Eso tienen que hacerlo los políticos y no seguir en este bochinche tan grotesco de tantos candidatos, porque lo hacen por vanidad, y eso hay que decirlo, Carlos. Lo hacen por vanidad, no lo hacen porque realmente sientan que ellos son la salvación del país y la solución a los problemas del país. Lo hacen por simple vanidad personal, y eso ya está haciendo mucho daño y los venezolanos lo están rechazando. Entonces es conveniente decirlo a tiempo para que después no vengan las lamentaciones. Y quiero decir algo, si la oposición sale derrotada en estas elecciones del 2024, es posible que lo que venga a continuación sea un tsunami que arrase con generaciones enteras de políticos. Generaciones enteras. Y no sabemos qué vendrá después, pero ya no aguanta más, el país no aguanta más. Claro. Y ya creo que ya es hora. Bien, nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Jesús Seguías con nosotros vía Zoom. Agradecido por estos minutos que pudimos compartir de este tema político de nuestro país. Nos toca despedir también la jornada ya por este miércoles, agradeciéndoles a todos como siempre también su sintonía. Recuerden que nuestras entrevistas están disponibles en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Ustedes allí se pueden suscribir y van a encontrar todo nuestro contenido audiovisual. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Mañana hablamos de economía y del sector universitario. Luis Prado, presidente de FEDENAGA, estará con nosotros, y también Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios. Esta semana, por cierto, Día del Estudiante Universitario, para hablar un poco de las condiciones de las casas de estudio en el país.